Bueno, hola jóvenes, empezamos la tercera unidad. La tercera unidad está dedicada a la orgánica. Como les dije antes, es algo a lo que van a tener que el 98%, según lo que yo calculé cuando empezamos el curso a principio de año, el 98% de la gente no ha visto orgánica y si lo vio fueron solo pinceladas. Entonces, son temas a los que les tienen que echar muchas ganas desde el principio, aprenderse las reglas de nomenclatura desde el principio, porque cada grupo funcional que vayamos viendo, vamos a ir agregando reglas adicionales a las que ya están en el primer folleto que les cargué ayer domingo. No tengo mi libro negro, pero entonces no recuerdo cómo está este libro al final. Pero sí recuerdo que el libro blanco que tiene los olivos, los que están usando el libro blanco con colorcitos verdes y unos olivos en el frente, este libro no tiene toda la orgánica junta, sino que tiene intercalados capítulos de la bioquímica entre la orgánica. Esta unidad es solamente orgánica la que vamos a ver. Quiere decir que si entre aldehídos y, por ejemplo, el otro grupo funcional, entre alcoholes y éteres, está en medio el capítulo de carbohidratos, y después viene aldehídos y cetonas, y así sucesivamente. O sea, si están intercalados los capítulos de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos y proteínas, de ácidos nucleicos, de enzimas y vitaminas, esos capítulos no se ven en esta unidad, se ven hasta el final. Pero si ustedes son un poquito ordenados y pueden revisar su guía programática, el resumen que yo les di al principio de año, que dejé en la fotocopiadora y que también cargué a Face, ustedes van a poder tener una guía para saber qué sí entra y qué no entra en esta unidad. Entonces, el primer capítulo que vemos es el capítulo 11. El capítulo 11 habla sobre la introducción a la química orgánica, en general los hidrocarburos. En este capítulo hablamos sobre los alcanos, sobre los cicloalcanos, hablamos también sobre las propiedades físicas y químicas de este grupo funcional, y hablamos sobre, obviamente, la clasificación general de los hidrocarburos y los grupos funcionales que vamos a ver posteriormente a este capítulo. Déjenme ver por qué no pasa. Estamos. Origen de la orgánica. En un principio, la clasificación que había sobre la química era solo la química orgánica y la inorgánica. Y se creía que la química inorgánica tenía nada más que ver con todo lo que no tenía que ver con lo vivo, o sea, por ejemplo, los minerales. Y la química orgánica era la que se encargaba del estudio de los compuestos que tenían que ver con los seres vivos. Posteriormente, esto fue cambiando conforme se fueron conociendo más sobre las ciencias, ¿verdad? Entonces, a inicios del siglo XIX, por ejemplo, la química orgánica se dedicó al estudio de los compuestos derivados de fuentes naturales, de los organismos vivos, ¿sí? O sea, la orgánica tenía que ver con lo vivo, lo que le llamaban ellos una fuerza vital. En 1828, Wohler votó esta teoría de que lo no vivo tenía que ver con la química inorgánica y lo vivo con la orgánica, o lo que tenía una fuerza vital tenía que ver con la orgánica. ¿Por qué? Porque él por primera vez en el laboratorio logró sintetizar un compuesto de desecho orgánico biológico en el laboratorio. Y entonces esto vota o refuta lo que se creía, que lo vivo nada tiene que ver con lo inorgánico y lo inorgánico nada tiene que ver con lo vivo. ¿Qué es la urea en realidad y por qué con este experimento de Wohler se logró votar esa teoría que se tenía? Bueno, pues, ¿qué de especial tiene la urea? Pues resulta que la urea es producto de degradación de proteínas en el cuerpo. Y al metabolizar las proteínas en el cuerpo, estas se secretan como producto de desecho, la urea, primero a la sangre y después a la orina. Entonces, cuando Wohler lo logró sintetizar en el laboratorio, wow, sorpresa para todos, un producto de desecho orgánico producido en un laboratorio.
a partir de ese momento ya se empieza a crear una nueva línea en la clasificación de la química que ahora se conoce como la bioquímica. Y entonces queda clara la clasificación de esta manera: la química inorgánica, que tiene que ver todo con los minerales; la química orgánica, que es la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos de esqueleto de carbono propiamente; y la bioquímica, que es la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos que se excretan o que tienen función biológica o de un organismo vivo, función en un organismo vivo. Bio de vida y química, pues compuestos que tienen función en los organismos que tienen vida. A mediados del siglo XIX ya se habían preparado algunos compuestos orgánicos sin utilizar entonces organismos vivos. Después, posteriormente, gracias a las ciencias que se fueron aunando a estas, pues se fueron descubriendo nuevas cosas, y ahora pues hay muchas ciencias que se combinan para poder avanzar en el conocimiento de los compuestos, de los compuestos que funcionan en los organismos vivos, de los que no funcionan en los organismos vivos, etc. ¿Qué es la química orgánica entonces? Es la parte de la química en la que se estudian los compuestos químicos del carbono. Entonces, esto es bien importante. La orgánica es la que estudia los compuestos derivados de carbono, que es a lo que nosotros nos vamos a centrar aquí. Y para quien ya haya leído las reglas de nomenclatura, se van a dar cuenta que todo se centra en buscar esto, en buscar esa cadena que nosotros vamos a llamar cadenas de carbonos o cadena carbonada. Con excepción de los carbonatos, de los bicarbonatos, de los cianuros y algunos otros compuestos sencillos de carbono. Por ejemplo, los carbonatos ustedes ya lo conocen. Hay un famoso ion poliatómico, ¿verdad? Que lo conocimos ahorita en la inorgánica. Los compuestos como estos, que tienen carbono, esos no los estudia la química orgánica. Por eso dice, a excepción de estos compuestos, todos los compuestos que tengan carbono se clasifican como compuestos orgánicos. Y hacia eso vamos. Aquí tenemos una clasificación general de los compuestos orgánicos. Les puedo decir que la mayoría de los grupos funcionales que están en este diagrama los vamos a ver. Digo la mayoría, y es que no todos y todos los vamos a ver. Este sí está cabal para lo que nuestra guía programática tiene. Entonces, ¿qué son los compuestos orgánicos? Pues los compuestos orgánicos los podemos clasificar en hidrocarburos y hidrocarburos sustituidos. Si bien les podría decir que los hidrocarburos sustituidos en realidad surgen de los hidrocarburos en general, porque por ejemplo podemos tener un compuesto aromático con un ácido carboxílico, entonces ya se diría un hidrocarburo aromático que fue sustituido uno de sus hidrógenos por un ácido carboxílico. Pero eso es más adelante, cuando entremos en detalle con los aromáticos o en detalle con algunas otras cadenas, yo se los voy a ir recalcando y les voy a hacer énfasis a esta clasificación general que tenemos aquí. Los hidrocarburos se pueden clasificar en hidrocarburos alifáticos. ¿Qué significa esto? Que son hidrocarburos que son cadenas de carbonos con hidrógenos, ¿sí? Esas cadenas con carbonos y hidrógenos pueden ser saturadas, quiere decir que solo tienen carbonos y hidrógenos y enlaces sencillos, o no saturados. Los no saturados quiere decir que no tienen enlaces sencillos, sino que, o no todos son enlaces sencillos, mejor dicho. Algunos pueden ser dobles enlaces, pueden tener dobles enlaces como los alquenos, u otros pueden tener triples enlaces como los alquinos. Entonces, cuando nos referimos a los saturados, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a hacer una anotación. Cuando nos referimos aquí a los saturados, a esta parte de acá, nos referimos a compuestos que están solamente así, miren, CH3, CH2, CH3, etc. Todos los enlaces son de esta clase, sencillos. Cuando decimos no saturados como estos,
que pueden ser alquenos o que pueden ser alquinos. Los alquenos quiere decir que por lo menos hay esto en la estructura, por lo menos hay un doble enlace en la estructura. Y cuando decimos alquinos quiere decir que por lo menos hay esto en la estructura. O sea, por lo menos hay un triple enlace en la estructura. Los compuestos alquenos y alcanos pueden ser, como ven aquí, vamos a regresar al puntero. Como ven aquí, pueden ser acíclicos o cíclicos. O sea, pueden ser acíclicos, significa que no son cerrados. Y cíclicos significa que son cerrados. Veamos otra vez. Entonces, veamos los alcanos acíclicos. Acíclicos es como este, miren que yo acabo de dibujar aquí, ¿eh? No, es una cadena larga y abierta. Y los cíclicos es así, por ejemplo, este va a ser el ciclopentano, ¿miren? ¿Por qué? Porque está cerrada la cadena. ¿Sí? Esta es una estructura de armazón, las voy a presentar más adelante. También podemos ver que los hidrocarburos pueden estar sustituidos, es decir, que uno de estos hidrógenos, por ejemplo, pueden ser sustituidos por un ácido carboxílico y de ahí surge este grupo funcional que se ve hasta el final, o puede ser sustituido por un grupo OH, de ahí surge el grupo funcional alcohol, de ahí, o puede ser sustituido por un grupo funcional aldehído, por un grupo funcional cetona, o por un grupo funcional, puede ser un halógeno como cloro, bromo, yodo, flúor, o pueden tener otros sustituyentes que formen grupos funcionales esteroéteres. Entonces, de ahí surgen que los hidrocarburos han sido sustituidos, pero ¿quién es el que ha sido sustituido? En realidad, quien ha sido sustituido es uno, dos o varios de los hidrógenos que tiene la cadena lineal, y así surgen los famosos hidrocarburos sustituidos. En el final del capítulo 11, o casi al final del capítulo 11, está la gran clasificación de estos. Yo se los voy a presentar también, pero vamos a conocer por qué estas cadenas carbonadas se convierten en un ácido carboxílico, por qué se convierten en un alcohol o un aldehído o cualquiera de los que están en esta lista. ¿Sí? O sea, ¿qué ordenamiento especial tienen esos átomos para que puedan nombrarse de una forma o de otra? Y por qué adquieren características físicas y químicas especiales. Vamos a ver. Siguiente diapo. Veamos aquí. Por clasificación o diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué características tiene un compuesto orgánico a diferencia de un compuesto inorgánico? Los que vimos en la unidad pasada eran compuestos inorgánicos. Por ejemplo, vimos el ácido clorhídrico, el amoníaco, vimos el amonio, vimos el ácido fosfórico, vimos el ácido sulfúrico, en fin, vimos un montón de compuestos en la unidad pasada. Esos eran compuestos inorgánicos. Ahora vamos a ver compuestos orgánicos. Por ejemplo, la diferencia es que los orgánicos tienen bajos puntos de fusión, tienen bajos puntos de ebullición. Vamos a recalcar esta parte al final en las características físicas de los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos que tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Los orgánicos tienen baja solubilidad en agua, pero alta solubilidad en compuestos que son no polares. También vamos a resaltar esta característica al final, donde están las propiedades físicas de los compuestos. Cada final de capítulo o de grupo funcional tiene la evaluación de estas características físicas en esta unidad. Los inorgánicos aumentan su solubilidad en agua y disminuyen la solubilidad en solventes polares. Bueno, eso dependerá también de la característica del compuesto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les enseñé a cómo determinar la polaridad de un compuesto? Y según la polaridad, pues así sabremos si es soluble en agua o en solvente apolar. Los compuestos orgánicos son inflamables. Piensen en la gasolina cada vez que piensan en esta característica.
mientras que los inorgánicos son no inflamables. Los compuestos orgánicos, sus soluciones no conducen electricidad, mientras que los inorgánicos, pues dependerá. Tenemos soluciones que sí conducen electricidad, otras que no, aquí hay variabilidad. Los compuestos orgánicos, sus reacciones químicas pueden ser lentas, en los inorgánicos sus reacciones químicas son rápidas. Isomería, los compuestos orgánicos exhiben isomería, de la cual nosotros no vamos a ver mayor isomería, porque eso la verdad es bastante complejo. Hace bastantes años que no está, más que todo la isomería cis y trans, que sí vemos, y los demás tipos de isomería ya no se ven. La isomería se limita a un reducido número de casos en el caso de los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos exhiben enlaces covalentes, principalmente todos los enlaces van a ser covalentes. Hay muchos enlaces carbono-hidrógeno, son covalentes. Y pues en los inorgánicos tenemos los dos tipos de enlaces. ¿Se acuerdan que estudiamos los covalentes y los iónicos? En los compuestos orgánicos existen como gases, como líquidos, como sólidos a temperatura ambiente. Y en el caso de los inorgánicos existen predominantemente como sólidos a temperatura ambiente, pero también tenemos gaseosos y líquidos, ¿verdad? Aquí podemos tener de referencia el agua, que existen inclusive en los 3 estados de la materia, y así podemos mencionar otros estados que también aparecen en líquidos. Características generales del compuesto del átomo de carbono y su estructura. El carbono tiene características bien particulares y eso es lo que lo hace tan especial para poder formar esta sinfín. Es una gran cantidad de compuestos orgánicos que pueden formar a través de cadenas de carbono. El carbono tiene la capacidad de enlazarse sucesivamente a otros átomos de carbono, formando cadenas lineales, cadenas ramificadas y anillos de tamaño variable. Cuando hablamos de cadenas lineales, hablamos de esto. Vamos a manchar un poquito aquí. Cuando hablamos entonces de cadenas lineales, hablamos de esto, ¿verdad? Cadenas de carbonos. Cuando hablamos de cadenas ramificadas, hablamos específicamente de esto. Miren, esto es una ramificación, esto también y esto también. Digamos, vamos a hacer de cuentas, yo no voy a hacer un análisis profundo ahorita de esta estructura, pero vamos a hacer de cuentas que esta es mi cadena y estas son ramificaciones. Puede ser que la cadena más larga ahorita de para acá, pero no la estoy analizando. Simplemente les estoy haciendo referencia a por qué se llama ramificada. Porque tiene estructuras que sobresalen de una cadena que hipotéticamente yo he llamado cadena principal en este momento, en este compuesto. O pueden ser también anillos. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto alcano cíclico, ¿verdad? Es un anillo. Esta es la estructura semidesarrollada del propano. En este caso, como tiene 3 carbonos y como es un ciclo, se llamaría ciclo propano, que también se podría representar como un triangulito. Aquí tenemos al ciclo butano, porque tiene 4 carbonos, es el butano, pero como es cíclico, es el ciclo butano, y por simplicidad vamos a aprender a hacer estructuras de armazón y se representaría como un cuadrito. Aquí tenemos al ciclo pentano, que es una estructura de armazón, sería así, una casita, y se llama ciclo porque está cerrado, pentano porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y este es el ciclo hexano, que es un hexágono, y este se llama ciclo porque está cerrado y se llama hexano, ciclo hexano porque tiene 6 átomos de carbono. Se las voy a presentar más adelante también cuando veamos la forma de representar estructuralmente a los compuestos orgánicos. Otra característica del carbono es que puede adquirir 4 electrones adicionales para llenar su capa externa mediante la compartición de electrones. Se une mediante un enlace covalente y el carbono entonces puede formar enlaces covalentes. ¿Cuántos? 4. Puede formar 4 enlaces covalentes. Esto es bien importante, miren. Pero cabe recalcar que esos 4 enlaces covalentes pueden ser de esta forma.
Pueden ser 4 enlaces sencillos. Pueden ser 4 enlaces, pero entre esos 4 enlaces puede haber 1, 2, 3, 4, uno doble. Obviamente para que tenga 4 este también tendría que tener 2 rayitas aquí. O pueden ser 4 enlaces, pero uno de ellos tendría que ser triple. Y aquí estaría el cuarto, y aquí estaría el cuarto. El enlace puede formar entonces, el carbono puede formar entonces enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Esos enlaces sencillos pueden ser con el mismo o con otros átomos. Esos enlaces dobles pueden ser con el mismo o con otros átomos. Y esos enlaces triples pueden ser con el mismo o con otros. Por ejemplo, con el mismo podría ser que yo tenga aquí que la cadena de carbono continúa. Entonces, aquí, por ejemplo, está formando enlaces simples con el mismo. Enlaces dobles, en este caso está formando enlaces dobles con el mismo. Pero también podría ser con otro átomo. Por ejemplo, les voy a poner un enlace doble aquí con otro átomo, aquí abajito, cuando forma el grupo funcional carbonilo, ¿verdad? Aquí estaría formando un enlace doble con el oxígeno. O también podría formar enlaces triples con el mismo o con otros. Les voy a poner un ejemplo aquí de un enlace triple con otro átomo. Por ejemplo, cuando forma enlaces triples con el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, los 4 enlaces que puede formar el carbono pueden ser con el mismo o con otros átomos. Algo que es bien importante, jóvenes, no se les puede olvidar, es que rodeando al carbono, solo pueden haber 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. No le puedo poner más de 4 enlaces, ni le puedo poner menos de 4 enlaces. Por ejemplo, aquí, este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Pero no le puedo poner más de 4. Obviamente los 4 están dentro, contando estos 2 que se están convirtiendo con este carbono. En este caso tiene 1, 2, 3 y él es el cuarto. Él está compartiendo con otro carbono estos 3. Pero los 2 carbonos, si contamos, vamos a usar otro color. Los 2 carbonos, si ustedes cuentan, ¿verdad? Este aquí tiene sus 4 enlaces y este, gracias a la compartición, tiene sus 4 enlaces. ¿Vamos? Lo mismo pasaría aquí. Para que llegara a completar sus 4 enlaces, tendría que tener enlaces con otros elementos aquí abajo, no importa con cuáles, pero si vemos, tendría que completar sus 4 enlaces. No, vuelvo a repetir, no puede tener ni más ni menos, porque entonces estaríamos faltando a la tetravalencia del carbono. Eso es lo que dice aquí. El carbono es tetravalente. Si le ponemos más o si le ponemos menos, estamos faltando a la tetravalencia del carbono. Vamos ahora con otra característica del carbono. Conforme incrementa el número de átomos de carbono en una cadena, aumenta el número de formas de distribución de estos átomos. Es decir, esto, entre más grande sea la cadena de carbonos, más posibilidades de estructura de esa cadena hay. Es decir, no necesariamente va a ser lineal de principio a fin, ¿no? Puede tener variabilidad de estructuras ramificadas. Entre más carbonos hay, más variabilidad de estructuras ramificadas hay. Esto solo es una característica. Las vamos a aprender a hacer y las vamos a aprender a numerar y a nombrar poco a poco. No hemos llegado, no les he llegado a poner estructuras más grandes de 13 carbonos estando en presencial en la universidad. Ahora virtual, eso va a ser un poquito más complicado, entonces suerte para ustedes. En buen plan, suerte para ustedes que se esté dando esta situación, ¿sí? Porque no voy a poder quizás tener chance de poner una estructura tan grandota, ¿sí? Entonces, esto de tener cadenas carbonadas muy grandotas conduce a compuestos que la misma composición química sea la misma composición química. ¿Qué se refiere a esto? A que tenga el mismo número de carbonos y de hidrógenos, pero diferente estructura, ¿sí? Eso se llama isomería, o sea, tener la misma cantidad de carbonos, es decir, la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Eso se llama isomería. El carbono puede formar enlaces de igual fuerza con diferentes elementos.
Los elementos que se encuentran con frecuencia unidos al carbono, formando una variabilidad de compuestos orgánicos, y esa es la lista de grupos funcionales que ustedes tienen al final de este capítulo, es muy grande. Puede formar el carbono compuestos con hidrógeno, puede formar compuestos con oxígeno. Dentro de los compuestos con hidrógeno, así en general, puedo mencionarles a los alcanos, a los alquenos, a los alquinos. Dentro de los compuestos que vamos a ver que tienen oxígeno, les puedo mencionar a los alcoholes, a los éteres, a los ésteres, a los aldehídos y a las cetonas, por mencionar algunos. Dentro de los compuestos hidrocarbonados que vamos a ver, que tienen, o hidrocarburos, vamos a ver, que están unidos a nitrógeno, les puedo mencionar a las aminas y a las amidas, que las vamos a ver. De los de azufre, les puedo mencionar a los tioles. Los que tienen fósforo, no vamos a ver compuestos con fósforo. Y a los que tienen halógenos, pues les puedo mencionar a los compuestos halogenados. ¿Sí? Entonces, de estos, a los únicos que no vamos a ver, perdón, pues, ya vieron, va ahí una... Ya, menos voy a... Iba pasando... Entonces, vamos a ver ejemplos. De los grupos, de los compuestos hidrocarbonados, ¿cómo podemos tener al carbono? ¿Verdad? ¿Cómo podemos formar compuestos con carbono? Entonces, por ejemplo, un simple alcano es, vamos a hacer anotaciones. Veamos entonces. Un simple alcano, miren, aquí tenemos un simple alcano. CH3. Voy a hacer énfasis en este CH3. ¿Por qué sé que al iniciar una cadena carbonada va CH3? ¿O cuándo voy a saber que va un, por ejemplo, ahorita yo voy a poner acá un CH2? ¿Cuándo sé que es CH3 y cómo sé que es CH2? ¿Cómo sé eso? Los carbonos tienen que tener 4 enlaces, ¿verdad? Voy a terminar esta estructura y se las voy a hacer desarrollar. CH2, CH2 y CH3. Esta es una cadena hidrocarbonada y es alifática porque es lineal. Este tiene, ¿cuántos carbonos? Tiene un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5. Este, como es una cadena de 5 carbonos, es el famoso pentano, pero eso se los voy a enseñar más adelante. Ahorita yo solo voy a nombrar porque yo ya me lo sé. Pero esta también puede ser una cadena cerrada. Pero cuando es cerrada y tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices, quiere decir que tiene 5 carbonos. La unión entre líneas son carbonos. Entonces, este también tiene 5 carbonos, pero ¿cuál es la diferencia? Que este está cerrado y este está abierto. Este es lineal y este está cerrado, como le quieran decir. El simple hecho de que esta sea una cadena cíclica hace que le tengamos que anteponer el prefijo ciclo. Y como tiene 5, se llamaría ciclo pentano. Ahora, volviendo a lo mismo, ¿por qué sé que este es CH3 y que este es CH2? ¿Por qué no puedo poner un CH3 aquí también, igual como lo puse aquí? Porque cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Mire, aquí va uno de los 3 hidrógenos, aquí va el otro de los 3 hidrógenos, aquí va el otro, ya son 3 hidrógenos. Son estos 3 que yo tengo acá. ¿Con quién es el otro enlace? ¿Con quién es el enlace número 4? Con este carbono que dice CH2, ¿verdad? Ese carbono, ¿por qué no puede tener 3 hidrógenos? Y solo sé que le tengo que poner 2. Porque si le pongo 3, pongámosle que se lo haya puesto acá, cuando este carbono se una a este carbono, ¿sí? Que también es un CH2, o sea, también le tengo que poner 2 hidrógenos. Ahora vamos a cambiar color. Vamos a analizar aquí. Si yo le pongo 3 hidrógenos, 1,
2, 3 hidrógenos a este carbono. Contemos cuántos enlaces tendría. Tendría un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, 5 enlaces. O sea, tengo un enlace de más. Y esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque dije que el carbono solo puede tener 4 enlaces. No importa si esos 4 enlaces son enlaces sencillos que lo rodean, enlaces sencillos y dobles que lo rodean, o enlaces triples que lo rodean. Pero contando el triple, si le voy a poner un triple, ya no le puedo poner más de uno más extra. Si le voy a poner un doble, no puedo ponerle más que 2 más. Y si le voy a poner simples, pues sí le tengo que poner 4. Entonces, vamos a borrar este hidrógeno que está de más. Me deja borrar un radiocito. Me deja retroceder, pero no me deja borrar. Vamos a ver. Si me deja aquí. No, pues entonces vamos a retroceder. Vamos a deshacer. Vamos a ver. Entonces la estructura, volvemos a lo mismo, no puede tener, cuando va un carbono central, no puede llevar 3 hidrógenos. Y si tiene sustituyente, menos que pueda llevar, no me dejó borrarlo. Bueno, no me deja borrarlo. Así que ahora lo voy a volver a dibujar mejor porque no me dejó borrarlo, chicos. ¿Verdad? Vamos a ver si aquí sí permite. Aquí sí permitió. ¿Estamos? Entonces, ¿listo? Ahora sí, ¿por qué no lo puedo tener entonces? ¿Por qué entonces no puedo en el medio tener más? ¿Por qué no puedo poner más de 2? Porque entonces estaría poniéndole más hidrógenos y eso significa que estaría poniéndole más enlaces de los que puede tener el compuesto. Entonces terminemos tiene 3, 1, 2, 3. Aquí sería otro CH2. Vamos porque vamos a hacer desarrollado. Vamos a hacer desarrollado. Entonces este sería el carbono 4 con sus 2 hidrógenos. Y este sería el carbono 5, aquí sí, con sus 3 hidrógenos, porque ya es un carbono terminal. Otra cosa bien importante es, a veces a veces se corre el enlace, por ejemplo, en la computadora, ahora va a ser foto, creo, la que les tendré que mostrar, pero en la computadora a veces me han llamado a mí para decirme, mire este enlace,
póngale que este que está aquí estuviera un poquito corrido para acá, para la derecha, y me dice, ¿este enlace le pertenece a este carbono o le pertenece a este? Si usted entendió la tetravalencia del carbono, va a saber que está corrido y va a saber a quién le pertenece, no necesita preguntar eso, pero eso significa que el que lo pregunta es porque no entendió bien la tetravalencia del carbono. Repito, entonces, los enlaces de los carbonos terminales, como este, por ejemplo, es con 3 hidrógenos, es CH3, igual que este, y los internos son CH2. Excepto cuando, voy a darles un excepto también, cuando no es CH2 o cuando no es CH3, cuando les digan que tiene un enlace, por ejemplo, que en lugar de solo carbonos, por ejemplo, les diga que tiene cloro, ¿sí? CH me borró el 2. Miren, porque aquí no es ahora CH3 y digamos que aquí termina, porque no la voy a hacer tan grande. Porque uno de los hidrógenos fue sustituido, uno de estos hidrógenos fue sustituido por cloro. Entonces la estructura quedaría así, C, cloro, no importa dónde lo pongan, si arriba, abajo, a un lado. La cosa es que ya no puede ser CH3 porque ahora tiene en lugar de un hidrógeno un cloro unido a CH3. Ahora, desarrollada sería así. ¿Sí? Entonces este hidrógeno sería uno de estos, este otro sería el otro, el cloro, este carbono sería este carbono, y los 3 hidrógenos que rodean a este carbono, 1, 2 y 3. Bueno, vamos a ver más de esto ahorita más adelante, cuando aprendamos a nombrar las estructuras y a dibujar las diferentes formas que vamos a conocer y con la cual nos vamos a quedar también, porque nos vamos a quedar con una forma especial para trabajar. Aquí tenemos, yo creo que esta clase, chicos, la voy a dividir en dos porque entre más me tarde hablando, más cuesta en que cargue, pero la voy a dividir en dos para que no cueste tanto. Un carbono tiene una masa atómica de 12, eso ya lo sabemos, lo aprendimos con la inorgánica, un número atómico de 6, y dependiendo también de las condiciones de formación del carbono, puede encontrarse en la naturaleza en formas alotrópicas como por ejemplo el grafito, el diamante, purelenos, etcétera, ¿sí? Purelenos, etcétera. ¿Qué formas tenemos estructurales de representar a los compuestos orgánicos, a las cadenas carbonadas? Pues la primera forma, y ustedes ya la conocen, es la famosa fórmula global o molecular. ¿Sí? Ya la conocen y es bien práctica. ¿Cuál es la global o molecular? Pues es la fórmula CH2, H6, pero se las voy a presentar para que ustedes hagan mayor énfasis y que no se les olvide la fórmula molecular. ¿Recuerdan que vimos la famosa fórmula del agua, H2O? Esa es una fórmula molecular. Pues lo mismo pasa con estas, son fórmulas moleculares, porque me dice que el compuesto tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, o 3 carbonos y 8 hidrógenos, o 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, esa es la fórmula molecular, es la que me indica la cantidad y clase de átomos que tiene la estructura. Aquí, por ejemplo, me está indicando que tiene, ¿qué clase de átomos? Carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos? 2. ¿Cuántos hidrógenos? 6. Lo mismo aquí, me está indicando que tiene carbonos, 3, hidrógenos, 8. Carbonos tiene 2, hidrógenos tiene 6, oxígenos tiene 1. Esta es la fórmula global o molecular, es la que ya conocemos. Esta fórmula casi no la vamos a trabajar. La fórmula que vamos a trabajar en realidad son ya las semicondensadas, que ya las voy a presentar. Vamos, fórmula estructural. La fórmula estructural la tengo en la fórmula estructural desarrollada. ¿Qué quiere decir estructural desarrollada? Me dice todos los carbonos e hidrógenos y cómo están enlazados entre sí, ¿sí? Fórmula estructural indica la distribución de los átomos que constituyen la molecular o la molécula. Muestra la estructura de una molécula, es decir, el modo, esto es importante que lo subrayemos, ¿verdad? Es decir, el modo de unión de sus átomos.
cómo están enlazados entre sí. Establecen las uniones carbono-carbono, los enlaces carbono-hidrógeno o los enlaces con otros carbonos. Eso es lo que me dice la fórmula estructural desarrollada. Les adelanto que es importante para cuando estamos empezando a dibujar estructuras que las sepamos hacer, pero no me quedo con estas, o sea, no son estas las que yo les doy porque es muy difícil escribir estructuras desarrolladas cuando el compuesto tiene muchos átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces, yo regularmente trabajo con la fórmula estructural semidesarrollada. A la semidesarrollada también se le llama semicondensada, ¿sí? O sea, no está ni totalmente desarrollada ni totalmente comprimida, a eso se refiere. Miren, entonces esta me indica los carbonos y los hidrógenos a los que están enlazados esos carbonos, ¿sí? Lo mismo esta, es una desarrollada, me indica los carbonos y los hidrógenos a los que está enlazado esos carbonos. Este, por ejemplo, sería 1, 2, por tener 2 carbonos, es el etano. Y el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Y este, por tener 3 carbonos, es el propano, que tiene 8 hidrógenos. Desarrollada, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Esta sería la fórmula estructural condensada. La fórmula estructural condensada es con la que vamos a trabajar en realidad. Esta es la que si yo les pongo una estructura, será esta estructura la que les dé. Y si yo les doy el nombre del compuesto y les pido la estructura, será este tipo de estructura que les pida, la condensada. En realidad, para que no se van a confundir, yo suelo llamarle semicondensada, ¿vieron? ¿Por qué se los advierto? Porque no va a ser que se los pongan en el examen y a mí me la enseñó como condensada, sí. Pero yo le llamo semicondensada. ¿Por qué? Porque hay una más condensada todavía que es la que viene. La fórmula estructural se transforma en otras condensadas, que es la que viene, ¿verdad? Esta fórmula, los enlaces no siempre se muestran y los átomos del mismo tipo unidos a otros se dibujan agrupados conjuntamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la anterior teníamos carbono y los 3 hidrógenos, carbono y los 2 hidrógenos, carbono y los 3 hidrógenos? Este tipo de estructura evita tener que hacer todo ese montón de enlaces. Entonces ya me dice, la condensada o semicondensada me dice que este carbono está unido a 3 hidrógenos. Este carbono está unido a 2 hidrógenos. Este carbono está unido a 3 hidrógenos. Es decir, de esta estructura nosotros podríamos hacer la desarrollada. Así. Este carbono unido a 1, 2, 3 hidrógenos. Este carbono unido a 1, 2 hidrógenos. Este carbono unido a 1, 2, 3 hidrógenos. Por simplicidad no dibujé los hidrógenos, pero cada rayita representaría a los hidrógenos de los que hablé. Lo mismo para este. Este carbono unido a 3 hidrógenos está a 2, a 2, a 2 y a 3. Siempre y cuando que no se especifique lo contrario son hidrógenos. Pero si en lugar de hidrógeno fuera otro elemento, por ejemplo cloro, tendría que especificarse, ¿verdad? Que es cloro. Es decir, en lugar de poner CH2, tendría que poner CHCl. Entonces eso ya me diría a mí, les voy a poner un pedacito aquí arriba, esto ya me diría a mí que fuera CH3, CH, Cl, CH3. Significa que este carbono está unido a 3 hidrógenos, pero este carbono está unido a un hidrógeno y a un cloro, ¿verdad? En lugar de 2 hidrógenos tiene un hidrógeno y un cloro. Y este carbono que está unido a 3 hidrógenos. Continuamos. Estas son los hidrocarburos cíclicos, ya se los presenté previamente. Los hidrocarburos cíclicos, entonces lo que tienen es que se cierra la cadena. Aquí se perdieron 2 hidrógenos para poder formar el compuesto. Entonces, ¿por qué se pierden 2 hidrógenos? Porque para cerrar la cadena, cada uno de los hidrógenos de la punta tuvo que perder un hidrógeno, porque si se quedaran como CH3, hagan de cuentas que este proviene del CH3, CH2, CH3. Este sería este.
Si yo le dejo CH3 a este carbono, que vamos a pensar que es este, y CH3 a este, que vamos a pensar que es este, cuando se cierra la cadena, si contáramos los enlaces, si le hubiéramos dejado 3 hidrógenos, tendría 1, 2, más los 2 hidrógenos son 4, y el otro que pues ya no lo tiene porque se cerró el anillo, serían 5 enlaces los que tendría este carbono, y no es posible. Entonces, cuando un anillo se cierra, la cadena se queda con 2 hidrógenos menos, para que podamos tener cada carbono con 4 enlaces. Este sería uno, este sería el otro, y los 2 hidrógenos que serían los 4. Y así en cada estructura pueden hacer el mismo análisis. Este compuesto es el ciclopropano, el primero. Ciclo porque está cerrada la cadena, y propano porque la cadena de 3 átomos de carbono se llama propano. Se representa como un triangulito en una estructura que se llama estructura de armazón, ¿sí? O de esqueleto. Este es el ciclo butano. Butano porque la cadena que tiene 4 carbonos se llama butano. Ciclo porque está cerrada. Y se puede representar como un cuadrito en las estructuras de armazón. Son bien prácticas las estructuras de armazón, regularmente son las que yo presento cuando vamos a nombrar un compuesto que tiene, que es cíclico, que tiene una estructura cíclica. Este es el ciclo pentano, pentano porque los átomos con, las cadenas, perdón, con 5 átomos de carbono se llaman pentanos. Como es el ciclo pentano, y se puede representar como una estructura de una casita. Y este es el ciclo hexano, ciclo pues porque es un ciclo, porque está cerrada la cadena, hexano porque el compuesto con 6 átomos de carbono se llama hexano, entonces ese sería el ciclo hexano y se representa pues como un hexágono, ¿verdad? Estructura condensada y semicondensada. Como les dije, a esta le voy a llamar la semicondensada. Y aquí no hay una condensada como las veo yo. Todas van, esta es la desarrollada y esta es la semicondensada. Esta también es semicondensada, que es así como las vamos a trabajar. Repito, de esta forma o de esta forma es como yo se las presentaría, y es para nombrarlas, o si yo les doy el nombre, ustedes tendrían que hacer esta estructura. Entonces veamos bien, esta estructura que ustedes ven aquí tiene un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Es la misma que esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es la estructura desarrollada. Y esta es la estructura semicondensada, que es la que nosotros vamos a trabajar. Y si me les pido el armazón o les doy el armazón, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la estructura de armazón de esta o de esta, que son la misma. En la estructura de armazón, el final de las cadenas o la unión en las cadenas, que yo les dibujé aquí como puntitos, son carbonos. Y los hidrógenos en esta estructura de armazón o de esqueleto no se dibujan, se asumen que ahí están. Entonces, como este es un carbono terminal y tiene que tener 4 enlaces, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? 1, 2, 3, que no se escriben. Y aquí, como este representaría esta rayita un enlace con este carbono, y esta rayita un enlace con este carbono, ¿cuántos hidrógenos hay aquí en el segundo puntito? Hay 2 hidrógenos. ¿Cuántos hay acá? 2 hidrógenos, porque este representaría una rayita y este representaría la otra. 2 hidrógenos. Y acá, un enlace, 2 enlaces, esto representaría 2 hidrógenos. Y lo mismo acá, en este carbono hay 2 hidrógenos. A menos que se especifique lo contrario. Por ejemplo, si yo hubiera colocado una rayita con un Cl aquí, eso significa que ahí ya no hay 2 hidrógenos, aquí ya solo hay uno. ¿Por qué? Porque el otro hidrógeno fue sustituido. ¿Por quién? Por este cloro que yo acabo de dibujar. Es decir, los compuestos que tengan sustituyentes como cloro, como azufre, como oxígeno, como fósforo, como yodo, como flúor o cualquier otro elemento,
se debe identificar, o sea, se debe indicar con su símbolo químico o con su grupo funcional. Pero los hidrógenos no hay necesidad. Los hidrógenos se sobreentiende que cuando no aparecen ahí hay. ¿Cuántos? Los que hagan falta. ¿Los que hagan falta para qué? Para que se cumpla la tetravalencia de cada carbono. Es decir que si no se especifica nada, como en este caso de acá, ahí hay 2 hidrógenos. Pero si se especifica, entonces quiere decir que hacen falta la cantidad de hidrógenos necesarios para cumplir con la regla de la tetravalencia del carbono. Voy a tratar de ir tal vez poniendo estructuras en los chats para que ustedes, cualquier duda, pues la planteen o la discutamos, ¿verdad? Porque hay gente que no se atreve a hablar. Yo no soy enemiga de ustedes. Son pocos, son alrededor de 3 personas los que se han atrevido a hacerme preguntas en los grupos. Algunos no lo han hecho ahí, lo han hecho en el Messenger, pero prefiero que sea en WhatsApp, por favor, porque de esa forma los demás que no se atreven a preguntar, preguntan. Esta es una estructura semidesarrollada también, son las con las que vamos a trabajar, o semicondensadas, es lo mismo. En ocasiones se usan paréntesis para condensar más la estructura. A esta estructura es a la que yo le llamo condensada, miren, porque está muy resumida, pero esta condensada no la vamos a trabajar. Esta es la semicondensada o semidesarrollada. Aquí, por ejemplo, falta este enlace que está acá, miren, yo sé que está de más. ¿Por qué? Porque este carbono no puede tener más de 4 enlaces. Quiere decir que se corrió. Este enlace en realidad pertenece aquí, miren. ¿Sí? Está corrido para allá. Esta sería la fórmula semidesarrollada o semicondensada. Y esta sería la fórmula condensada. Con estas fórmulas no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estas, que son las semidesarrolladas. ¿Sí? Vamos a continuar. Estas son las estructuras de armazón. En las estructuras de armazón, como dije antes, en el ejemplo anterior, cada final de carbono, cada final de línea o de estructura de armazón representa un carbono. Y ahí hay hidrógenos. ¿Cuántos? La cantidad que haga falta para que este carbono tenga 4 enlaces. Como este carbono está formando enlace con este carbono, quiere decir que ¿cuántos hidrógenos hacen falta aquí? 3. O sea que aquí hay 3 hidrógenos que no hay necesidad de poner. Como este carbono tiene una rayita hacia acá y una rayita hacia acá, eso representa 2 enlaces. Como no hay especificado nada, ¿qué quiere decir? Que este carbono tiene 2 hidrógenos, uno en cada lado. Perdón, ¿me fue? Lo mismo para este carbono y para este, pues 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sería el cuarto enlace. Miren este carbono, esta estructura es curiosa, ¿verdad? Si yo les preguntara, la voy a poner en el chat para que ustedes contesten. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Lo voy a poner tipo así para que discutamos. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Ninguno. ¿Por qué? Porque tiene un enlace con este carbono, tiene un enlace con este carbono, tiene un enlace con este carbono y tiene un enlace con este carbono. O sea que este carbono del centro no tiene ningún hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos tiene cada uno de los carbonos de la orilla? Tiene 1, 2, 3, cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el 4 enlace lo tiene con el hidrógeno del centro. Veamos aquí. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Tiene un enlace con este carbono, un enlace con este carbono, un enlace con este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Tiene un hidrógeno. Lo único que los hidrógenos se omiten, no se tienen que poner. Y este carbono, y este carbono, y este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 1, 2, 3, cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Porque solo tiene una rayita. ¿Y dónde están los otros enlaces? Están con hidrógenos que son, si quieren decir así, imaginarios o invisibles, pero ahí están. ¿Y por qué sé que están ahí? Porque no puede haber un carbono que no esté cumpliendo con la tetravalencia del carbono. ¿Y cómo la compensa cuando no tiene otra cosa? La compensa con hidrógenos. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay uno.
y cada uno de los hidrógenos de la punta, porque cada punta y cada unión representa carbono, pues en este caso cada punta tiene 3 hidrógenos y el central tiene solamente un hidrógeno. ¿Por qué? Porque los otros enlaces los tiene uno con este carbono, otro con este carbono y otro con este carbono. En las estructuras de armazón, la unión entre líneas como esta representa carbonos y el final de las líneas representa carbonos. Ahora bien, si se especifica lo contrario, por ejemplo, que acá a mí me han dicho que hay un cloro, entonces ahí ya no hay hidrógeno, ahí hay un hidrógeno menos. Entonces este carbono tendría un enlace con este hidrógeno, un enlace con este carbono y un enlace con este carbono. Y el otro sería hidrógeno, ¿sí? Bueno, creo que esta clase la voy a llegar a este punto para avanzar, para dar ejemplos de estructuras en la próxima clase. Después viene repasar la nomenclatura para dar ejemplos y hacer ejercicios de nomenclatura, ¿verdad? Después de la nomenclatura y ver varios ejemplos tanto de hidrocarburos normales con ramificaciones, vamos a ver hidrocarburos con halógenos. Después vamos a ver las propiedades físicas de los alcanos y con eso termina el capítulo 11. Después de eso voy a presentar los grupos funcionales que vamos a ver en esta unidad, para después entrar en alquenos y después de alquenos tocar aromáticos, para que vayan teniendo una idea y vayan leyendo antes de que les llegue el video, para que no se vayan quedando atrás. Es mejor que lean antes de la clase para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando cuando estoy hablando, por favor. Cualquier duda, por favor, por los grupos de WhatsApp, yo no tengo problema con contestarles siempre y cuando sea con respeto. Aprovecho para decirles que la mayoría de gente prefiere los videos, por eso es que opté por esta forma, pero muy bien pueden preguntarme, yo no me ofendo con que me pregunten, todo lo contrario, me desilusiona cuando no lo hacen, solo 3 personas, 4 personas y muchos estuvieron haciéndolo durante las unidades pasadas. Dentro de las sugerencias están más ejemplos, ok, yo voy a tratar de hacer muchos ejemplos aquí, pero igual si tienen dudas me pueden preguntar, mándenme la foto de lo que han hecho, yo les respondo si está bien, si está mal o qué tienen que corregir. Y pues voy a tratar de estar mandando así estructuras para que ustedes, tal vez no van a hacer todos, pero con 1 o 2 comentarios que ustedes lean de los demás o míos, ustedes puedan salir de alguna duda que no se atrevan a presentar. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Estén estudiando, por favor.